Dios les bendiga, amados hermanos, reciban un saludo cordial de parte de Visión Jesús, Lepaera, Honduras. Estoy agradecida con Dios por tanta misericordia conmigo y con los míos, dándole gracias por un año que terminó y por un nuevo año que comienza, confiando que su misericordia no se apartará de cada una de nuestras vidas y que este tiempo es el mejor tiempo para cada uno de nosotros. Es un tiempo para cosechar, es un tiempo de restitución, es un tiempo en el cual Dios quiere bendecir a su pueblo. Hoy en esta mañana, en este día, se me ha asignado hablar de Jesús como profeta. Pero antes de iniciar a hablar del tema, yo quiero dar un concepto bíblico de lo que significa Jesús como profeta. Y dice: un profeta es un testigo especial de Cristo, que testifica de su divinidad y enseña su evangelio. Otro concepto sobre profeta es: un profeta enseña la verdad e interpreta la palabra de Dios. Llama a los que no son justos al arrepentimiento y recibe revelación y dirección del Señor para nuestro beneficio. El título de profeta se utiliza muchas veces en los evangelios cuando otras personas se refieren a Jesús. Tenemos algunos textos bíblicos, hay muchos en la Biblia, pero tenemos aquí algunos textos bíblicos para compartirlos en este día. Y yo quiero que usted abra su Biblia ahí en Mateo 21:11. Dice Mateo 21:11, y la gente decía: este Jesús, el profeta de Nazaret. Como todo texto bíblico tiene su contexto, necesitamos saber por qué la gente decía: este es Jesús de Nazaret, este es el profeta de Nazaret. Y dice la palabra que Jesús envió a 2 de sus discípulos y los envió a una aldea que estaba enfrente de donde ellos iban. Y les dio instrucciones para que trajeran una asna para poder montarla a él. Le dio instrucciones precisas, aún sin saber que eso estaba ahí. Entonces, eso es una profecía. Él dejó admirada a las personas, las dejó pues pensando qué está pasando. Pues dice la palabra que ellos decían: ¿es Jesús el profeta de Nazaret? También tenemos otro texto bíblico en Lucas 7:16, y dice la palabra: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. En el contexto nos habla y dice que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. La historia nos cuenta que llevaban a un difunto y era el hijo único de una madre, la cual era viuda. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó y empezó a hablar. Esto fue motivo, amados hermanos, para que la gente tuviera miedo y glorificara a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y así como hay muchos textos bíblicos, amados hermanos, donde podemos encontrar que Jesús era el profeta de profetas, el mayor profeta que ha nacido en esta tierra. Y lo vemos en Juan 4:19, y le dijo a la mujer samaritana, Señor, me parece que tú eres profeta. En el contexto dice que Jesús le dijo: llama a tu marido, y ella respondió: no tengo marido. Bien has dicho, le dice Jesús, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Fue tal la respuesta de Jesús que ella dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Pues él conocía la vida de la samaritana.
Y así encontramos muchos textos bíblicos más. Por ejemplo, en Deuteronomio 18:18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Dios promete un profeta como Moisés. Jesús fue el profeta que cumplió esa profecía. Hechos 7:37 dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oirás. Jesús cumple todos los requisitos, amados hermanos, para ser un profeta en título, en palabra y obra. Él es el profeta definitivo en el sentido de que es la misma palabra de Dios. ¿Cómo lo confirmamos? Lo confirmamos en Juan 1:1, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con esto podemos entender, amados hermanos, que el mayor profeta que ha existido en la tierra es Jesús de Nazaret. Es el profeta de profetas, razón tal para que nosotros nos gocemos y nos alegremos, porque Él fue el que nos profetizó, el que nos instruyó, el que ha hecho milagros, el que ha instruido, el que ha capacitado y el que lo sigue haciendo por los siglos de los siglos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que la misericordia de Dios siempre esté con cada uno de nosotros. Bendiciones. Hola, bienvenido a este tiempo que vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. Quiero llevarte a Lucas 24:35. Esta historia nos va a preparar, nos va a revelar algo que creo que es muy bueno que nosotros nos demos cuenta. La historia es de aquellos dos discípulos que iban de camino a Emaús. Mientras van de camino a Emaús, de regreso desde Jerusalén, se les acerca a alguien, comienza a caminar con ellos. Ellos no se dan cuenta, ellos no saben que es el Señor, y comienzan a tener una conversación. Ellos terminan pasando la noche en un lugar. Cuando ellos llegaron a Emaús, Jesús pasó la noche con ellos, y ya algo ocurre que a ellos les revela la identidad de Cristo en ese momento, y esto es lo que me gustaría que descubriéramos juntos. Primero, vamos a irnos al versículo 17, porque el versículo 17 nos da a entender la condición en que ellos estaban. Mire lo que dice. Entonces les dijo: ¿qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminan? Se detuvieron con semblante triste. Ellos estaban tristes. Versículo 21. Otra condición en la que ellos se encontraban. Dice: nosotros esperábamos que Él fuera el que habría de redimir a Israel. Ellos estaban desilusionados. Versículo 22 al 24, ellos comienzan a decir: las mujeres fueron tempranos al sepulcro, ellas dijeron que el sepulcro está vacío, ellas dijeron que Jesús había resucitado. Pedro fue, él corrió, entró al sepulcro, y él dice también: el sepulcro está vacío. Están diciendo que Jesús resucitó. Pero en el versículo 25 tú te das cuenta de que ellos, aun cuando están diciendo estas cosas, ellos no lo están creyendo. Ellos no creen que Jesús había resucitado, porque en el versículo 25 Jesús dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Ellos estaban tristes, ellos estaban desilusionados y no creían. Entonces, en los versículos 25 al 27, Jesús comienza a revelarles a ellos las Escrituras. Todo desde el principio hasta los profetas le está revelando lo que las Escrituras decían, lo que las profecías decían con respecto a Él. Pero todavía no se dan cuenta, Cristo no es revelado a ellos, no se dan cuenta que es Cristo. Versículos 28 y 29, llegan a Emaús, ellos lo invitan a Él a pasar la noche con ellos porque se está haciendo tarde. Él pasa adentro, y en el versículo 30 dice que Él partió el pan. Mire lo que dice: y sucedió que, estando sentados con ellos a la mesa, están comiendo, tomó el pan, lo bendijo y les dio. ¿Te das cuenta que Él está en este momento celebrando la Santa Cena con ellos? No hay mucho preludio, no hay mucha cosa ceremonial,
simplemente Él toma el pan, lo bendice y se lo da. Es exactamente lo que Él hizo en la última cena antes de ser crucificado. En mi opinión, quizás ellos estaban ahí también. Versículo 31, mire lo que dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Fueron abiertos sus ojos. Cuando Él partió el pan, fueron abiertos sus ojos. Lo reconocieron. Mira cómo la Santa Cena tiene, la Cena del Señor tiene este potencial, esta posibilidad de que podemos conocer a Cristo más íntimamente, podemos reconocer a Cristo en nuestra vida, el Espíritu Santo puede revelar a Cristo en nuestros corazones, podemos tener una relación más íntima con Él, llegarlo a conocer mejor. Lo impresionante, y con esto quiero dejarte, es lo que dice en el versículo 35. Después que Jesús desaparece de su vista, ellos comienzan a decir, con razón nuestro corazón ardía mientras Él hablaba las Escrituras, y ellos salen de vuelta a Jerusalén en esa misma hora. En mi opinión, ellos arriesgaron su vida porque se fueron de regreso de noche a Jerusalén para dar las buenas noticias. Entonces, cuando ellos llegaron allá y compartieron con ellos, esto es lo que ellos dijeron. Mira el efecto que tuvo que Cristo partió el pan con ellos en su casa. Versículo 35. Entonces ellos contaron las cosas que les habían sucedido en el camino y cómo se habían dado a conocer, cómo se había dado a conocer a ellos al partir del pan. Cómo Cristo se dio a conocer a ellos al partir el pan, partiendo el pan con ellos, como ellos llegaron a reconocer. Entonces, mientras tú estás preparándote para celebrar esta cena con el Señor, con tus seres queridos en casa, mira que esto nos revela a Cristo. Como Pablo nos aconseja en Corintios, que discernamos el cuerpo del Señor, que dejemos que esto nos revele su amor por nosotros y su pasión por nosotros y su deseo de tener comunión con nosotros. Que Dios te bendiga y que disfrutes esta cena con el Señor.